La primavera de 1853 llegaba a la hacienda Alameda como un susurro de esperanza sobre las tierras áridas de Castilla la Vieja. Los almendros florecían en cascadas blancas, y el viento llevaba el aroma de lavanda silvestre que crecía en los campos abandonados. Era en este escenario de renacimiento que dos hermanas caminaban por el jardín matutino, cada una cargando el peso de destinos tan diferentes como sus apariencias. Doña Valeria, a sus 23 años, se movía como un baile entre los rosales. Sus cabellos dorados como miel captaban cada rayo de sol, y su vestido de muselina azul celeste ondeaba con la gracia de quien sabía ser admirada. Cada gesto suyo era calculado para encantar. Cada sonrisa una promesa de felicidad que ella nunca había necesitado cuestionar si podría cumplir. Detrás de ella, con pasos más cautelosos, pero no menos determinados, caminaba doña Amelia. A sus 26 años, llevaba en el rostro una marca oscura que se extendía desde la sien izquierda, arrugando el rostro como si la naturaleza hubiera decidido marcar su diferencia desde el nacimiento. Una ligera claudicación en su pierna derecha, recuerdo de una fiebre infantil que casi se la lleva, hacía sus movimientos más mesurados, más pensativos, pero eran las manos de Amelia las que revelaban su verdadera naturaleza, manos que conocían la tierra, que sabían hacer brotar vida donde otros solo veían piedra. En aquel momento, ella se arrodillaba junto a un cantero de camelias, susurrando palabras que parecían canciones para las flores que se abrían bajo sus cuidados. Amelia, deja esas flores y ven aquí, llamó Valeria, su voz musical resonando. Por el patio, mamá quiere hablarnos de algo importante. Doña Constanza de Alameda, la duquesa viuda, las esperaba en el balcón de mármol, donde tomaba su chocolate matutino. A sus 52 años, aún mantenía la postura altiva de quien había nacido para mandar, aunque las preocupaciones financieras comenzaban a esculpir arrugas prematuras alrededor de sus ojos grises. Niñas, su voz temblaba ligeramente, recibí una carta que puede cambiar nuestros destinos. Don Ramiro de Montecristo, duque de los Altos, está en camino. Viene a buscar una esposa. El silencio que siguió fue pesado como el aire antes de la tormenta. Valeria esbozó una sonrisa de triunfo, ya imaginándose con el título de duquesa. Amelia solo bajó los ojos a sus manos sucias de tierra, sabiendo con la dolorosa certeza de los invisibles que nunca sería considerada. ¿Qué clase de hombre sería este duque que buscaba esposa como quien elige ganado en el mercado? Don Ramiro de Montecristo llegó una tarde de cielo plomizo, cuando las nubes se acumulaban sobre la hacienda como presagios. Su carruaje negro con escudos dorados recorrió la alameda de álamos con la solemnidad de un cortejo fúnebre, e incluso los caballos parecían moverse con recelo del hombre que de ella descendió. A sus 38 años, emanaba una frialdad que contrastaba con el calor creciente de la primavera. Alto, de hombros anchos, vestía enteramente de negro, como si estuviera de luto perpetuo. Sus cabellos oscuros, ya salpicados de plata en las sienes, estaban impecablemente peinados, y sus ojos, de un castaño tan profundo que parecían noches sin estrellas, revelaban un alma que había visto demasiado y sentido de menos. Las hermanas lo observaban desde la ventana del segundo piso. Valeria se ajustaba frenéticamente el cabello y se pellizcaba las mejillas para darles color, mientras Amelia se mantenía en las sombras, como siempre hacía cuando llegaban visitas importantes. Es más imponente de lo que esperaba, susurró Valeria, los ojos brillando con ambición mal disimulada. Es más triste, murmuró Amelia, percibiendo algo que su hermana no veía, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente, como si llevaran el peso de secretos demasiado pesados para un solo hombre. Doña Constanza lo recibió en el salón principal, donde los retratos de los ancestros Alameda observaban en silencio. Las presentaciones fueron formales, corteses, vacías, como casas abandonadas. Don Ramiro besó las manos de ambas jóvenes con la misma ausencia de interés, pero Amelia notó que sus ojos se detuvieron un segundo más sobre ella, no con admiración, sino con una curiosidad casi científica. Durante la cena, habló poco, sus respuestas eran precisas, educadas,
desprovistas de cualquier calor humano. Valeria intentaba cautivarlo con risas cristalinas e historias encantadoras sobre la vida en la hacienda, pero él la escuchaba con la misma atención que dispensaría al ruido de la lluvia. ¿Son prósperas las tierras de Alameda?, preguntó de repente, interrumpiendo una de las anécdotas de Valeria. Suficientemente, respondió doña Constanza, intentando ocultar la mentira tras una sonrisa tensa. Fue entonces cuando don Ramiro se dirigió directamente a Amelia. ¿Y usted, señorita, a qué dedica sus días? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Amelia sintió el rubor subirle a las mejillas, pero respondió con voz serena: cuido el jardín, señor duque, y leo. Leo mucho. ¿Leo?, repitió él, y por primera vez algo parecido a un interés genuino atravesó sus facciones. ¿Qué tipo de libros? Historia, filosofía, a veces poesía. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Doña Constanza lanzó a su hija una mirada de reprobación. Las jóvenes decentes no debían mostrar erudición delante de los hombres, pero don Ramiro solo asintió, como si hubiera confirmado alguna sospecha secreta. ¡Qué extraño cálculo se procesaba detrás de aquellos ojos nocturnos! La mañana siguiente amaneció con un silencio antinatural. Hasta los pájaros parecían suspendidos en la expectativa, como si toda la naturaleza presintiera que algo definitivo estaba a punto de suceder. Don Ramiro había solicitado una audiencia privada con doña Constanza después del desayuno, y toda la casa contenía la respiración. Valeria pasó toda la mañana preparándose. Eligió su vestido más elegante, seda rosa con encajes franceses, y le pidió a la criada que le arreglara el cabello en rizos elaborados. Se perfumó con agua de rosas y ensayó frente al espejo las expresiones de modesta sorpresa que usaría cuando recibiera la propuesta de matrimonio. Amelia, por su parte, se refugió en el jardín, arrodillada entre las camelias. Sus manos trabajaban la tierra con movimientos mecánicos mientras su mente divagaba. Sabía que en pocas horas presenciaría el triunfo de su hermana, la confirmación de que algunas mujeres nacían para ser elegidas y otras para ser olvidadas. El dolor que sentía no era envidia, era una melancolía más profunda, la resignación de quien acepta su lugar en las sombras. El sol del mediodía pegaba fuerte cuando la familia se reunió en el patio central para el almuerzo. Se había puesto una mesa bajo las arcadas moriscas, con mantel de lino blanco y la mejor porcelana de la familia. Las uvas de cristal brillaban con el vino de Oporto, y bandejas de dulces conventuales exhalaban aroma a canela y miel. Don Ramiro llegó puntualmente, vestido con su sobriedad habitual. Sus movimientos eran controlados, sus gestos medidos, como los de un actor que conoce perfectamente su papel. Se sentó a la cabecera de la mesa, aceptó una copa de vino y observó a las tres mujeres con aquella mirada analítica que ya se había vuelto su marca. Doña Constanza intentaba contener la ansiedad tras sonrisas forzadas. Valeria irradiaba una confianza luminosa, segura de que la elección era obvia. Amelia mantenía los ojos bajos, concentrada en cortar una pera con precisión innecesaria. Doña Constanza, dijo finalmente don Ramiro, apoyando la copa con un pequeño ruido que resonó como una campana, vengo a solicitar formalmente la mano de su hija en matrimonio. El silencio fue absoluto. Valeria se enderezó, y la sonrisa ya se formaba en sus labios rosados. Pido la mano de doña Amelia. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como objetos imposibles, desafiando la gravedad y la lógica. Valeria palideció hasta ponerse blanca como el mantel. Doña Constanza abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Amelia levantó los ojos lentamente, encontrándose con los de él por primera vez desde que se conocieron. En el rostro de él no había emoción alguna, solo una determinación fría que no admitía cuestionamientos. Pero, comenzó doña Constanza, luchando por encontrar palabras. Acepto, dijo Amelia, su voz serena cortando el aire espeso. Acepto su pedido, don Ramiro. Él asintió una única vez, como si cerrara un negocio de ganado. Pero, ¿por qué la hija imperfecta? ¿Cuándo podría tener la joya de la familia?
La tarde que siguió a la petición de matrimonio transcurrió como un sueño inquieto. Doña Constanza se encerró en sus aposentos con una jaqueca repentina, mientras Valeria desapareció por los pasillos de la casa, dejando tras de sí solo el eco de sollozos ahogados. La servidumbre susurraba por los rincones, intentando comprender la inexplicable elección del duque. Don Ramiro solicitó una conversación particular con Amelia. Se encontraron en la biblioteca, una habitación que rara vez recibía visitas. Sus paredes forradas de libros empolvados y el aroma a cuero envejecido creaban una atmósfera de secretos guardados y palabras no dichas. Ella entró con sus pasos mesurados, el vestido de lana gris susurrando contra las piedras del suelo. Él la esperaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda, observando los campos que se extendían hasta el horizonte. La luz vespertina creaba un contorno dorado alrededor de su figura rígida. «Siéntese, por favor», dijo él sin volverse, indicando un sillón de terciopelo descolorido. Amelia obedeció, manteniendo la postura erguida que había aprendido desde niña. Sus manos reposaban en su regazo, entrelazadas con una tranquilidad que ocultaba el tumulto interior. Sabía que estaba a punto de escuchar la verdad, y la verdad, por dolorosa que fuera, siempre le había parecido preferible a las ilusiones. Don Ramiro finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos la estudiaron con aquella frialdad analítica que ya se había vuelto familiar, como si ella fuera un mapa que él intentara descifrar. «Necesito que comprenda los términos de este acuerdo», comenzó él, su voz tan neutra como la de un notario leyendo un testamento. «No busco amor, doña Amelia, ni pasión, ni romanticismo. Busco una compañera adecuada para mi posición social y una administradora competente para mi casa». Cada palabra caía como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas que se expandían en círculos de comprensión dolorosa. «La elegí porque usted no es peligrosa», continuó él, caminando lentamente por la sala. «No intenta agradar, no se impone, no tiene ilusiones sobre sentimientos que no existen. Usted comprende lo que es vivir en las sombras y no me exigirá luces que no puedo ofrecer». Amelia absorbió sus palabras en silencio. No había sorpresa en su rostro, solo una resignación digna que hablaba de una vida entera aprendiendo a aceptar verdades incómodas. «¿Y qué espera de mí, señor duque?», preguntó ella, su voz firme a pesar del temblor casi imperceptible. «Respeto, mutuo, discreción, que administre bien la casa y reciba a mis invitados con la cortesía debida al título que llevará. Nada más». Él se detuvo frente a ella y, por un momento, algo casi humano atravesó su mirada. «Pero también le prometo algo a cambio, nunca le mentiré sobre lo que siento o dejo de sentir, nunca la engañaré con falsas demostraciones de afecto». Amelia levantó los ojos para encontrarse con los de él. En la honestidad brutal de aquellas palabras, reconocía una forma extraña de gentileza, la gentileza de quien no alimenta esperanzas vanas. «Agradezco su sinceridad, don Ramiro, y acepto sus términos». Él asintió, como si cerrara un acuerdo comercial exitoso, pero cuando se dirigía a la puerta, ella lo llamó suavemente. «¿Puedo hacerle una pregunta?». Él se detuvo, pero no sé, volvió. «¿Por qué no mi hermana? Ella es todo lo que un hombre podría desear». La respuesta llegó después de una larga pausa, «Porque la belleza que todos ven me aburre, y la belleza que nadie ve, esa me intriga». ¿Qué misterio se escondería detrás de esa preferencia por lo invisible? Los días previos a la boda transcurrieron como un macabro baile de cortesías y venenos sutiles. Valeria, recuperada del shock inicial, inició una campaña silenciosa de humillaciones que fluían como miel venenosa por los pasillos de la hacienda. Durante el desayuno, se ofrecía a acompañar a don Ramiro en sus cabalgatas matutinas, alegando que Amelia seguramente no podría seguir el ritmo con su condición. En las comidas, hacía comentarios aparentemente inocentes sobre cómo algunas mujeres nacían para ser útiles en lugar de ornamentales, siempre con una dulce sonrisa que no llegaba a sus ojos. Amelia lo soportaba todo con la paciencia de quien había aprendido desde temprana edad que reaccionar solo alimentaría la crueldad ajena. Continuaba sus quehaceres habituales, cuidaba el jardín, leía en la biblioteca, bordaba junto a la ventana de su habitación.
Pero don Ramiro observaba, y veía. Fue durante un almuerzo particularmente tenso que la situación llegó a su límite. Valeria, con su voz musical, estaba describiendo al duque las cualidades que una duquesa debería poseer. Claro que la belleza y el encanto son importantes, decía, revolviendo delicadamente la ensalada de endivias, pero creo que lo más esencial es la capacidad de representar bien al marido en sociedad, de ser un ornamento digno de su posición. Hizo una pausa calculada antes de añadir con falsa preocupación: espero que Amelia no se sienta abrumada con tantas responsabilidades sociales. Quizás sea mejor que se limite a los quehaceres domésticos, donde sus habilidades prácticas serán más útiles. El silencio que siguió fue cortante como una cuchilla. Doña Constanza fingía concentrarse en el plato, incapaz de intervenir. Amelia mantenía los ojos bajos, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tenedor. Don Ramiro apoyó sus cubiertos con precisión deliberada. Cuando habló, su voz tenía la frialdad mortal del acero. Doña Valeria, permítame aclarar algo. Lo que sustenta un linaje noble no son los ornamentos, sino la sustancia. Lo verdaderamente tedioso es la frivolidad sin propósito, una decoración vacía que se desvanece con el primer viento. Valeria palideció, pero él continuó implacable: prefiero una mujer que entienda el valor del silencio y la dignidad, a una que confunda el ruido con la importancia. La belleza que todos ven es tan común como las flores que brotan en primavera y mueren en invierno. La belleza que pocos perciben, esa perdura. La mirada que dirigió a Amelia contenía algo que ella nunca había esperado ver: una forma austera de aprobación, quizás incluso de protección. Valeria se levantó de la mesa bruscamente, murmuró una excusa sobre un dolor de cabeza y se retiró, dejando tras de sí un rastro de perfume y humillación. Doña Constanza también se retiró, alegando asuntos urgentes, hasta que solo ellos dos quedaron en el soleado comedor. No necesitaba defenderme, dijo Amelia suavemente, rompiendo el silencio. Defendí lo que es mío, respondió él, pero algo, en la forma en que pronunció mío, hizo que el corazón de ella se acelerara de una manera inesperada. ¿Qué transformación comenzaba a germinar en aquel corazón de piedra? Después del incidente en el almuerzo, se estableció entre Ramiro y Amelia una forma peculiar de comunicación, un lenguaje hecho de gestos sutiles, objetos dejados estratégicamente y miradas que duraban un segundo más de lo que la cortesía exigía. Comenzó al día siguiente, cuando Amelia encontró en su silla habitual de la biblioteca un libro que no estaba allí antes: Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, abierto en una página específica donde una pequeña hoja de roble servía de marcapáginas. El poema hablaba de almas que se reconocen en silencio, y ella comprendió que aquello era más que una coincidencia. 2 días después, don Ramiro encontró en su escritorio un pequeño ramillete de lavanda y romero, atado con un hilo de seda azul. Las hierbas habían sido recolectadas del jardín que ella cuidaba con tanto cariño, y el aroma sutil permaneció en sus papeles durante toda la semana, como una presencia silenciosa pero constante. A la mañana siguiente, una nota apareció bajo la puerta del cuarto de Amelia. La caligrafía era firme, masculina, pero las palabras tenían una delicadeza inesperada: las flores saben crecer incluso en las piedras. Quizás yo he estado ciego demasiado tiempo. Ella guardó la nota entre las páginas de su libro de oraciones, junto a la hoja de roble que se había vuelto preciosa como una reliquia. El intercambio de símbolos continuó durante los días previos a la boda: una partitura dejada en el piano, una melodía que él tocaba en las noches solitarias y que ahora ella también había aprendido, una piedra lisa del río, pulida por el agua y el tiempo, que él encontró en su plato durante el desayuno, acompañada de una notas: algunas bellezas solo se revelan a la paciencia. Fue una tarde lluviosa, cuando las primeras tormentas de verano rugían sobre la hacienda, que llegó el mensaje más significativo. Amelia lo encontró en su almohada de costura, un papel doblado donde una única frase estaba escrita con cuidado casi reverente: no eres insignificante. Yo fui quien no supo mirar. Sus manos temblaron al sostener el papel. No era una declaración de amor,
Don Ramiro había sido claro sobre la naturaleza de sus sentimientos, pero era un reconocimiento, una admisión de que ella existía, de que poseía un valor que otros no habían logrado percibir. Esa noche, ella dejó su respuesta en la biblioteca, marcando un pasaje específico de Don Quijote: yo sé quién soy y sé qué puedo ser. Las palabras que Cervantes puso en boca de su héroe cuando afirmaba su identidad contra un mundo que lo veía como loco. Cuando don Ramiro encontró el libro abierto, permaneció largo tiempo contemplando el pasaje. Algo estaba cambiando entre ellos, quizás no amor, pero un reconocimiento mutuo que era casi tan precioso. En las ventanas de la hacienda, la lluvia escurría como lágrimas que el cielo lloraba por los corazones que aprendían lentamente a conocerse. ¿Qué otros secretos se revelarían antes de que pronunciaran los votos? El día de la boda amaneció, envuelto en una bruma dorada que suavizaba los contornos del paisaje castellano. La capilla familiar, pequeña y austera como una oración susurrada, había sido adornada solo con ramas de olivo y camelias blancas, las flores que Amelia cultivaba con tanto cariño. No había multitudes, no había pompa, solo las personas, necesarias para hacer legal aquella unión que había nacido de la necesidad y que caminaba hacia territorios desconocidos. El padre don Alfonso, un hombre anciano cuyas manos temblaban ligeramente sobre el misal. Doña Constanza, vestida de púrpura oscuro, unos pocos criados de la casa, y Valeria, que había asistido con una sonrisa de mármol y ojos que brillaban con lágrimas contenidas. Amelia entró en la capilla, vistiendo un traje de satén crudo, sin bordados ni joyas más allá del camafeo que había pertenecido a su abuela. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño sencillo, adornado solo con un pequeño ramillete de romero, símbolo del recuerdo. En sus manos llevaba un modesto ramo de lavanda y rosas silvestres. Don Ramiro la esperaba ante el altar, vestido con su traje negro habitual, pero había algo diferente en su postura. Cuando ella se acercó con sus pasos mesurados, él extendió la mano para ayudarla a subir los 2 escalones de piedra, y el gesto, aunque simple, llevaba una cortesía que iba más allá de la mera formalidad. Las palabras del padre resonaron, en la capilla silenciosa como ecos, promesas similares para amar y honrar, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Frases que se habían repetido miles de veces, pero que allí adquirían un peso específico, una gravedad, que ninguno de los dos había esperado. Cuando llegó el momento de los votos, Amelia levantó los ojos para encontrarse con los de él. Su voz clara y serena pronunció las palabras con una dignidad que transformaba el contrato en algo casi sagrado. Te acepto, Ramiro, como esposo, prometiéndote fidelidad y respeto, y la paz que una buena esposa debe traer al hogar. La respuesta de él llegó en una voz más baja, pero cada palabra fue pronunciada con cuidado deliberado. Te acepto, Amelia, como esposa, prometiéndote protección, honor y el respeto que mereces. No fueron palabras de pasión, pero había en ellas una solemnidad que tocaba algo más profundo que el deseo. Era el reconocimiento de 2 almas que se comprometían a compartir el peso de la existencia. El beso que selló la unión fue casto, un mero roce de labios que duró solo un instante, pero cuando se separaron, algo había cambiado en la mirada de ambos, una aceptación mutua que iba más allá de los términos que habían negociado. La fiesta que siguió fue sencilla, una comida, en el comedor principal, vino de Oporto, dulces conventuales y conversaciones puntuadas por silencios que ya no eran incómodos, sino contemplativos. Cuando cayó la noche y llegó la hora de retirarse, don Ramiro acompañó a su nueva esposa hasta la puerta de sus aposentos. Allí, le besó respetuosamente la mano y murmuró: «Buenas noches, duquesa, descanse bien». Amelia permaneció largo tiempo junto a la ventana de su habitación, contemplando los jardines bañados por la luz de la luna. Ya no era la hija olvidada de Alameda, era ahora doña Amelia de Montecristo, duquesa de los Altos. El título pesaba sobre sus hombros como un manto dorado, pero también como una responsabilidad que ella estaba decidida a honrar. En las sombras del pasillo, don Ramiro también permanecía, despierto,
cuestionándose sobre los extraños sentimientos que comenzaban a germinar en su pecho. ¿Qué sorpresas guardaría aquella unión nacida de la conveniencia? Una semana después de la boda, cuando los últimos ecos de la ceremonia aún susurraban por los pasillos de la hacienda, Amelia fue acometida por una fiebre súbita que barrió su fuerza como una tormenta que devasta un campo de trigo. Comenzó con un dolor de cabeza durante el desayuno, progresó a escalofríos que ninguna manta podía calmar y, al anochecer, ardía en delirio en una cama que se había convertido en un lecho de tormentos. Don Ramiro fue informado por el médico del pueblo, un hombre anciano y de pocas palabras, que la enfermedad podría ser grave. No era raro que fiebres así se llevaran a los enfermos, especialmente a aquellos ya debilitados por otras condiciones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Esa noche, contrariando todas las convenciones sociales, don Ramiro instaló un sillón al lado de la cama de Amelia. Doña Constanza protestó, alegando que no era apropiado que un hombre cuidara de una mujer enferma, pero él la despidió con una frialdad que no admitía discusión. Ella es mi esposa, dijo simplemente, es mi responsabilidad. Durante 3 días y 3 noches, él no salió de la habitación, cambiaba las compresas frías en su frente cuando la fiebre subía, sostenía sus manos cuando los escalofríos la hacían temblar como una hoja al viento y susurraba palabras de aliento cuando ella murmuraba incoherencias en sus delirios. Fue en la segunda noche, cuando la fiebre alcanzó su punto máximo y Amelia llamaba a su madre, muerta hacía años, que algo se rompió en el pecho de piedra de don Ramiro. Al verla tan frágil, tan vulnerable, comprendió que aquella mujer que había aceptado sin ilusiones había conquistado un espacio en su alma que él había creído cerrado para siempre. No me dejes, susurró él, sosteniendo su mano ardiente, todavía nos queda tanto tiempo por delante. Fueron palabras pronunciadas en la oscuridad, presenciadas solo por las sombras que bailaban en la pared, pero llevaban un peso de verdad que lo sorprendió. En la tercera mañana, la fiebre se dio como una ola que se deshace en la playa. Amelia abrió los ojos, aún débiles, pero lúcidos, y encontró el rostro de él marcado por la falta de sueño y la preocupación. «¿Te quedaste?», dijo ella, su voz apenas un hilo de sonido. «Me quedé», confirmó él, y había en su respuesta una simplicidad que contenía mundos. ¿Por qué? La pregunta flotó entre ellos como una mariposa buscando dónde posarse. Don Ramiro miró sus propias manos, manos que la habían cuidado con una ternura que desconocía poseer. «Porque descubrí que usted me importa más de lo que creía posible». No, era una declaración de amor. Era algo quizás más precioso, el reconocimiento de que dos seres humanos habían encontrado el uno en el otro algo digno de cuidado, de protección, de permanencia. Amelia cerró los ojos, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios pálidos. Por primera vez en su vida, alguien había elegido quedarse. ¿Cuántos otros descubrimientos les esperaban en aquel matrimonio que había comenzado como un negocio y se transformaba lentamente en otra cosa? La convalecencia de Amelia trajo consigo un cambio sutil, pero perceptible en la dinámica de la hacienda. Don Ramiro, que antes se limitaba a las cortesías necesarias, comenzó a buscar su compañía con una naturalidad que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Comenzó con las comidas compartidas. En lugar de comer en silencio, él comenzó a hacer preguntas sobre los libros que ella leía, sobre las plantas que cultivaba, sobre los pequeños detalles de la vida que antes le parecían insignificantes. Descubrió que ella poseía opiniones bien formadas sobre historia y filosofía, y que su aparente sumisión ocultaba una mente aguda y observadora. «¿Qué piensa de los cambios que están ocurriendo en Europa?», preguntó una mañana mientras desayunaban en el balcón. Amelia apoyó delicadamente la taza de chocolate. «Creo que estamos viviendo el fin de una era, don Ramiro. La industrialización y las ideas republicanas cambiarán para siempre la forma en que vivimos. Los títulos de nobleza comienzan a perder significado cuando la riqueza puede ser creada por el ingenio y el trabajo». La respuesta reveló una comprensión política que él no esperaba encontrar en una mujer criada en las tradiciones de la aristocracia rural. «¿Y eso la incomoda?», preguntó él,
genuinamente curioso. Nona, creo que cada persona debe encontrar su valor en sí misma, no en los títulos que lleva o en la belleza que posee. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión disfrazada. Don Ramiro comprendió que ella hablaba de su propia experiencia, una vida entera aprendiendo a encontrar dignidad donde otros solo veían imperfecciones. Los paseos también se hicieron habituales. Inicialmente, él la acompañaba solo para asegurarse de que no se cansara demasiado durante la recuperación, pero pronto descubrió que le gustaba escucharla hablar sobre las plantas, sobre los ciclos de la naturaleza, sobre los pequeños milagros que ocurrían todos los días en el jardín. Esta variedad de camelia, decía ella, acariciando delicadamente una flor rosa, florece solo a finales de invierno. Es como si guardara toda su belleza para el momento en que más necesitamos esperanza. Don Ramiro observaba no solo las flores, sino la forma en que los ojos de ella se iluminaban cuando hablaba de algo que amaba. Había una pasión allí, una intensidad que contrastaba con su aparente placidez. Fue una tarde de agosto, mientras paseaban por los campos de trigo dorado, que sucedió la primera confesión real. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de ámbar y carmesí, y una brisa suave llevaba el aroma de lavanda de los campos distantes. Amelia, dijo de repente, deteniéndose junto a un roble centenario, necesito decirle algo. Ella se volvió hacia él, y la luz dorada del atardecer suavizaba la marca en su rostro, transformándola en una sombra casi imperceptible. Cuando la elegí como esposa, pensé que sería segura, que no me afectaría, que podría mantener mi corazón protegido. Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca había sabido pronunciar. Pero descubrí que usted me inquieta más de lo que puedo soportar. El viento susurraba entre las hojas del roble, como si la propia naturaleza contuviera el aliento para escuchar aquella confesión. ¿Cómo así?, preguntó ella suavemente. Sus silencios me dicen más que las charlas de otras personas. Su fuerza silenciosa me fascina y descubrí que, él dudó, como si las palabras fueran piedras preciosas que le costaba entregar. Descubrí que la necesito de una forma que no comprendo. Amelia sintió lágrimas cálidas correr por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, dos almas heridas que habían encontrado curación la una en la otra. Ramiro, dijo ella, levantándose y caminando hacia él, también tengo algo que confesar. Él esperó, apenas respirando. Toda mi vida creí que era invisible porque no merecía ser vista, que mi marca, mi claudicación, me hacían indigna de amor. Su voz cobró fuerza con cada palabra. Pero usted me hizo comprender que yo estaba equivocada. No era invisible, solo estaba esperando los ojos correctos para verme. Cuando se abrazaron allí en la biblioteca, iluminada solo por las velas, no fue con la pasión desenfrenada de los cuentos románticos, sino con una ternura profunda que nacía del reconocimiento mutuo. Eran dos personas que habían cargado, heridas durante tanto tiempo que olvidaron cómo era vivir sin ellas, encontrando la una en la otra la posibilidad de curación. ¿Puedo ir a su habitación esta noche?, preguntó él, su voz aún titubeante. Sí, respondió ella simplemente, y en aquella palabra simple había toda la promesa de un nuevo comienzo. Esa noche, por primera vez, no durmieron en habitaciones separadas, y aunque nada fue apresurado o desesperado, fue verdadero, dos almas encontrándose finalmente después de una vida entera de soledad. ¿Qué flores brotarían de aquel amor plantado en terreno antes árido? El otoño llegó a la hacienda con sus colores dorados y su promesa de cosecha. Los meses que siguieron a la noche de las confesiones trajeron una transformación visible, no solo en la relación entre don Ramiro y Amelia, sino en toda la atmósfera de la propiedad. Era como si la casa hubiera despertado de un largo sueño, respirando nuevamente con la vida que un amor verdadero puede traer. Comenzaron a viajar juntos por las propiedades de don Ramiro, visitando las otras fincas y a los campesinos que trabajaban sus tierras. Amelia descubrió que poseía un talento natural para la administración y una compasión genuina por los trabajadores, lo que le ganó la lealtad instantánea de todos. La duquesa tiene un corazón de oro, decía Pilar,
una de las campesinas más ancianas, mientras Amelia examinaba al niño enfermo de la mujer. No le importa ensuciarse las manos o sentarse en una humilde cabaña. Es una verdadera señora. Don Ramiro observaba estas interacciones con una mezcla de orgullo y admiración creciente. La mujer que había elegido por ser segura se revelaba día tras día más fascinante, más esencial para su felicidad de lo que jamás había imaginado posible. Fue una tarde de noviembre, mientras recorrían los viñedos dorados por la última cosecha del año, que Amelia hizo el anuncio que cambiaría todo. Ramiro, necesito contarte algo. Había algo diferente en su voz, una suavidad nueva que lo hizo detener la cabalgata y dirigir toda su atención hacia ella. Estoy esperando un hijo, dijo ella simplemente, sus manos posándose instintivamente sobre el vientre aún plano. El silencio que siguió fue absoluto. Don Ramiro se bajó del caballo como si estuviera en trance y caminó hacia ella, sus ojos buscando confirmación en el rostro de ella para algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Está segura?, preguntó él, su voz apenas un susurro. El médico lo confirmó ayer. Entonces hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló allí mismo en la tierra del viñedo y besó sus manos con una reverencia que tocaba lo sagrado. Me ha devuelto la vida, murmuró él contra sus palmas, y ahora me da aún más vida. La noticia se extendió por la hacienda como fuego en paja seca. Doña Constanza, que había estado observando la transformación de su hija con una mezcla de asombro y orgullo tardío, abrazó a Amelia con lágrimas en los ojos. Perdóname, susurró la madre, perdona a una vieja tonta que no supo ver lo que tenía delante de los ojos. Incluso Valeria, cuando supo la noticia en Madrid, envió una carta de felicitación fría, formal, pero desprovista de la malicia habitual. Era como si la inminente maternidad de Amelia hubiera finalmente establecido su victoria de manera incuestionable. En el piano del salón principal, que durante años había permanecido en silencio, comenzaron a sonar nuevamente las melodías que don Ramiro tocaba en su juventud, música de alegría, de esperanza, de un futuro que se abría ante ellos repleto de posibilidades. Una tarde, mientras Amelia abordaba a Juárez en la soleada galería, don Ramiro anunció una sorpresa. Estoy mandando construir algo especial para usted. ¿Qué es?, preguntó ella, intrigada. Un invernadero, el más grande y hermoso de toda Castilla. Quiero que tenga un lugar donde pueda cultivar sus camelias todo el año, donde nuestro hijo pueda crecer entre flores. La obra comenzó el mismo mes, y pronto la hacienda bullía con albañiles, carpinteros y vidrieros venidos de lugares distantes. El invernadero sería una estructura magnífica de hierro y cristal, orientada para capturar lo mejor de la luz solar, con parterres especiales para cada tipo de planta. Es mi regalo de amor, dijo él una noche mientras observaban a los obreros trabajar bajo la luz de las linternas. Mi reconocimiento de que usted trajo la primavera permanente a mi vida. Amelia apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo al bebé moverse suavemente en su vientre. En unos meses, sería madre. La mujer que siempre había sido considerada invisible ahora llevaba el futuro en su cuerpo, amada por un hombre que había aprendido a ver la belleza donde otros solo veían imperfecciones. ¿Qué tipo de persona sería este niño que crecería en un hogar donde el amor se había conquistado a través de la paciencia y la verdad? La primavera de 1854 llegó con una intensidad que parecía reflejar las profundas transformaciones ocurridas en la hacienda. Los jardines florecían con vigor renovado, las camelias desabrochaban en una explosión de colores, y el invernadero, finalmente concluido, se alzaba como un palacio de cristal donde Amelia pasaba sus mañanas cuidando las plántulas que llegaban de toda España. Su vientre había crecido, redondo y firme, y ahora caminaba con la dignidad especial de las mujeres que llevan vida. Don Ramiro la observaba con una devoción que bordeaba la reverencia, como si ella fuera una obra de arte viva, que temía tocar con demasiada fuerza. Fue una mañana de abril, cuando las perlas de rocío aún temblaban en los pétalos de las rosas, que llegó la noticia que cambiaría todo. Doña Constanza había enfermado gravemente durante la noche. El médico del pueblo, llamado a toda prisa, fue claro en su diagnóstico:
una infección en los pulmones que se extendía rápidamente. A sus 52 años, después de una vida de resistencia y orgullo, el cuerpo de la duquesa finalmente cedía. Amelia permaneció al lado de su madre durante los 3 días de agonía. Doña Constanza, lúcida a pesar del dolor, usó sus últimas fuerzas para una confesión que había guardado durante décadas. «Hija mía», susurró ella, su voz débil como el viento entre hojas secas, «cometí una injusticia terrible contigo. Te hice vivir en la sombra porque temía que tu diferencia fuera un reflejo de mi fracaso como madre». Amelia sostuvo la mano fría de su madre, sintiendo al bebé moverse en su vientre como si también quisiera participar de aquel momento de reconciliación. «Estaba equivocada», continuó doña Constanza, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. «Siempre fuiste más fuerte, más sabia, más digna que cualquiera de nosotras. Perdona a una vieja tonta que no supo amarte como merecías». «Ya la perdoné hace mucho tiempo, mamá», respondió Amelia, besando la frente febril. «Descanse ahora». Doña Constanza murió al amanecer del tercer día, cuando los primeros rayos de sol dorado tocaban las ventanas de su habitación. Su último suspiro fue suave como una oración, y Amelia le cerró los ojos con la ternura que nunca había recibido en vida, pero que podía ofrecer en la muerte. El funeral fue sencillo, como convenía a una familia que había aprendido a valorar la sustancia sobre la ostentación. Valeria llegó de Madrid vestida de luto riguroso, pero había algo diferente en ella, una sobriedad que la pérdida de su madre había traído, una comprensión tardía de que la vida es demasiado breve para disputas mezquinas. «Perdóname también, Amelia», dijo ella después de la ceremonia, sus palabras cargadas de un arrepentimiento genuino. «Fui cruel porque tenía envidia de algo que no comprendía en aquel momento». «¿De qué tenía envidia?», preguntó Amelia suavemente. «De tu paz interior, de tu capacidad de ser feliz sin necesitar la aprobación de los demás». Las dos hermanas se abrazaron allí en el cementerio del pueblo, bajo el cielo azul de abril, y algo que se había roto en la infancia finalmente fue reparado. Valeria partió hacia Madrid al día siguiente, pero ahora llevaba consigo no el sabor amargo de la derrota, sino una aceptación melancólica de que algunos destinos son mejores que otros, y que quizás ella había elegido el camino equivocado, al buscar siempre brillar en lugar de simplemente ser. De vuelta a la hacienda, don Ramiro y Amelia se detuvieron junto al roble donde habían intercambiado las primeras confesiones de afecto. Ella estaba ahora en su 8º mes de embarazo, y el bebé se movía constantemente, como si quisiera participar de cada momento de la vida de su madre. «¿Está triste por la pérdida?», preguntó él, observando las nubes que se formaban en el horizonte. «Triste por la mujer que ella podría haber sido si no hubiera tenido tanto miedo», respondió Amelia, «pero agradecida por el perdón que pudimos intercambiar antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora esperamos a nuestro hijo y construimos el futuro que ellos no pudieron ver». Una brisa suave balanceó las hojas del roble, como si el propio árbol estuviera de acuerdo con sus palabras. La vida continuaba, trayendo consigo la promesa de renovación que solo el amor verdadero puede ofrecer. ¿Qué tipo de mundo recibirá el niño que nacerá de una unión que comenzó sin amor? ¿Pero lo encontró en el camino? Han pasado 10 años desde aquella primavera de 1854, y la hacienda Alameda se había transformado en un lugar irreconocible. El invernadero de Amelia se había vuelto famoso en toda Castilla, atrayendo visitantes de lugares distantes que venían a admirar las raras variedades de camelias que ella había logrado cultivar. Pero más que eso, se había convertido en un símbolo de cómo el amor paciente puede hacer florecer la belleza en los lugares más inesperados. En la mañana dorada de septiembre de 1863, Amelia caminaba por los jardines en compañía de sus 3 hijos. Esperanza, la primogénita de 9 años, había heredado la seriedad contemplativa de su madre, pero con una confianza que Amelia nunca había poseído en la infancia. Crisanto, de 7 años, era una versión joven de su padre, observador, inteligente, pero con una sonrisa que don Ramiro solo había aprendido a dar después del matrimonio. Y la pequeña Milagros, de apenas 4 años, saltaba entre las flores como una mariposa,
su risa cristalina resonando por los senderos del jardín. «Mamá, ¿por qué estas camelias son diferentes?», preguntó Esperanza, señalando una variedad de flores blancas con bordes rosados. «Porque son el resultado de un injerto, mi querida, dos plantas diferentes que se unieron para crear algo nuevo y hermoso». La respuesta llevaba una simbología que la niña aún no comprendía completamente, pero que un día tendría sentido cuando ella misma entendiera cómo dos seres aparentemente incompatibles pueden unirse para crear algo más hermoso que la suma de sus partes. Don Ramiro observaba la escena desde el balcón donde tomaba su café matutino. A sus 48 años, tenía hilos completamente plateados en su cabello, pero sus ojos habían perdido aquella frialdad que los había caracterizado. Ahora brillaban con la profunda satisfacción de un hombre que había encontrado su razón de existir. Amelia se acercó a él, ahora a sus 36 años, con algunos hilos plateados también adornando sus cabellos castaños. La marca en su rostro permanecía, pero ya no era algo que la avergonzara. Se había convertido en parte de su identidad, una marca de singularidad que la distinguía, y que don Ramiro había aprendido a besar con ternura durante los momentos íntimos. «¿En qué piensas?», preguntó ella, sentándose a su lado. «En lo diferente que era esta casa cuando llegué aquí hace 10 años. Parecía un mausoleo donde las personas existían pero no vivían. Y ahora es un hogar donde se respira amor en cada rincón». Los niños corrieron hacia ellos, milagros, trayendo un desordenado ramo de margaritas que había recogido en el campo. «Para mamá», gritó ella, ofreciendo las flores con la generosidad despreocupada de la infancia. Amelia aceptó el regalo con la seriedad que merecía, inhalando el suave perfume de las flores. «Son las más hermosas que he recibido», dijo ella, y no mentía. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta después del almuerzo, don Ramiro y Amelia visitaron la pequeña biblioteca donde todo había comenzado. En el escritorio, ella aún guardaba la primera nota que él le había escrito: «No eres insignificante. Yo fui quien no supo mirar». «¿Todavía lo recuerdas?», preguntó él, observándola hojear el papel amarillento por el tiempo. «Recuerdo cada palabra, cada gesto. Recuerdo el día en que descubrí que existía a tus ojos. Y yo recuerdo el día en que descubrí que no quería solo existir, quería vivir, y solo aprendí cómo hacerlo a tu lado». Se abrazaron allí en la biblioteca donde habían intercambiado las primeras confesiones, pero ahora con la tranquilidad de quien sabe que el amor verdadero no necesita de grandes gestos para probarse, solo de presencia constante, cuidado mutuo y la disposición de crecer juntos a través de los años. Cuando el sol se ponía detrás de las colinas de Castilla, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí, la familia se reunió en el invernadero para el ritual vespertino de regar las plantas. Era un momento sagrado donde incluso los niños se movían con reverencia entre las flores que habían sido testigos del crecimiento de su familia. «Estas camelias vinieron de Galicia», explicaba Amelia a sus hijos, «y aquellas de Andalucía. Cada una trajo consigo la historia de su tierra natal, pero todas encontraron aquí un nuevo hogar». «¿Cómo papá y mamá?», preguntó Crisanto, con la perspicacia que ya demostraba desde pequeño. «Exactamente como papá y mamá», confirmó don Ramiro, besando la cabeza del niño. Cuando la familia regresó a la casa para la cena, Amelia se demoró un momento entre las camelias. Tocó suavemente una flor rosada que florecía con una belleza perfecta, recordándose a sí misma la niña que fue, siempre viviendo en las sombras, siempre considerándose indigna de amor. Ahora era madre, esposa amada, respetada señora de una gran propiedad, pero más que eso, era una mujer que había aprendido el secreto más precioso de todos, que la verdadera belleza no reside en la perfección, sino en la capacidad de amar, y ser amada por quienes somos realmente. Las camelias seguirían floreciendo todos los años, testigos silenciosos de un amor que creció de la conveniencia a la necesidad, de la necesidad a la devoción, y de la devoción a la eternidad silenciosa, de los corazones que encontraron el uno en el otro su verdadero hogar. Y en las noches de primavera, cuando el viento soplaba suave por los jardines de la hacienda, se podía escuchar el susurro de las flores contando historias de amor paciente,
de belleza escondida que esperó ser descubierta, y de cómo dos almas heridas pueden sanarse mutuamente cuando encuentran el coraje suficiente para bajar las defensas y dejar que el amor entre. La mujer invisible finalmente se había convertido en la más visible de todas, no por los ojos del mundo, sino por los únicos ojos que verdaderamente importaban, los de quien supo amarla por la persona que siempre fue. No dejes que esta historia de amor y superación se pierda en el tiempo. Si te conmovió el viaje de Amelia y Ramiro, deja tu comentario abajo y cuéntanos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Y para no perderte las próximas jornadas literarias, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu me gusta y tu suscripción nos ayudan a seguir trayéndote más narrativas inspiradoras.